Bueno, aquí hubo una pregunta, dice, ¿por qué creen que la gente ve pornografía? Frederick encontró una definición etimológica. ¿Qué es lo que dice Frederick? Porneia, ¿es una palabra griega o qué significa prostituta? Y gráfica. Entonces, según dice Pedrito, pues en la época de él eran revistas, ¿cierto? Pero antes de esa época que no habían cámara ni nada de eso, igual era una imagen. Me imagino que el que tenía ese problema esperaba ver una mujer bañándose en un río, por allá en el patio, pero el que tenía ese problema buscaba como fuera, ¿cierto? Como saciar. Entonces, no, digamos que con el tiempo el enemigo ha ido perfeccionando eso y somos más vulnerables ahora. Pero les hablaba a ellos que o sea, está en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Muchas gracias. Aquí estoy, no me ven casi. Bueno, hablamos muchos puntos buenos, anoté por aquí unos 6. Uno que es una adicción, ¿cierto? La pornografía es una adicción y es más adictivo que la heroína. Sabemos que la heroína es una de las peores drogas. Y tiene afectación de las neuronas más que la heroína, los que consumen pornografía. Y que a través de eso, lo que hablaron los hermanos sobre las redes sociales, que es verdad, hoy en día la gente ve eso como viendo un video cualquiera, y eso también ha disparado las violaciones y el abuso infantil, ahora último, porque ahora antes sí se veía, pero no mucho, ya hoy en día se ve mucho eso de las violaciones. Y es una de las demandas más grandes de los pastores. Nos contaba el hermano, el papá de Juan Felipe, que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Fue en Estados Unidos que hicieron, por ejemplo, un censo para verlo en el caso de la pornografía. Y se dieron cuenta que en X lugar, digamos en Pereira, varios hoteles, se disparó eso de la pornografía. Entonces censaron eso. Venga, ¿qué pasó que en este tiempo hubo tanto consumo de pornografía? Entonces resulta que hubo un convento de pastores o un retiro. Entonces, lastimosamente en el cristianismo se ve mucho eso, aún en las cabezas, que uno habla de un pastor que es como una máxima autoridad. También hablamos, un buen punto que me pareció a mí, es la renovación de la mente, de no tener una mente pornográfica, porque el hermano nos comentó que, digamos, había un grupo de jóvenes y si había una muchacha muy mostrona, entonces la persona se le erectaba. Entonces, X persona le dijo, usted tiene que renunciar a esa mente pornográfica. ¿Usted ve pornografía o algo? Ah, sí, que a veces. Entonces es por eso, con cualquier cosita ya está. Y el último es que obviamente pues solo están pensando en eso, en sexo y mirando a las mujeres, todo. Listo, muchas gracias. Excelente, entonces acá tenemos la definición de la palabra pornografía. Dice que pues del griego porneo, prostituta y grafo que yo escribo, entonces al final dice que el significado de la palabra es tratado de la prostitución, es como una imagen de la prostitución. Dicen que el trabajo más antiguo es la prostitución, es el empleo más antiguo. Entonces de todo esto, lo que ha venido haciendo el sistema es pues mejorando ese proceso, ¿cierto? Porque lo que antes era, al principio, ¿usted qué tenía que hacer? Ir a un lugar, desplazarse a un lugar, pagar, y pues no era tan fácil. Pero cada vez ha sido más asequible, tanto que podemos ver, ¿cierto?, los teléfonos. Dice que la droga del siglo XXI es esto, no me acuerdo ahorita mismo del nombre, dice que esta es la droga del siglo XXI. Y pues esto que desencadena pues otra droga en este nuevo mundo, que es la pornografía, porque realmente eso es una droga que genera adicción. Vamos a ver unas estadísticas un poquito impresionantes en cuanto a la pornografía a nivel
a nivel mundial. Entonces la primera es, ¿sabías que el 57% de los adolescentes busca pornografía al menos una vez al mes? 57%, eso es a nivel mundial. ¿Sabías que los 3 principales portales pornográficos reciben 5,81 mil millones de visitas al mes? O sea, nadie ha llegado a eso. Usted va a YouTube, el video más visto de YouTube es Despacito. Tiene como 2 billones de reproducciones, pero vea, esto es al mes. ¿Se imagina cuánto puede estar facturando una empresa de estas con esas reproducciones? ¿Sabías que hay 28.258 internautas viendo pornografía cada segundo? Cada segundo. ¿Sabías que aproximadamente el 56% de los divorcios de mis pacientes se producen por un consumo problemático de pornografía? 56%, está hablando una doctora, María Leiden, 56%. Y no creemos que por eso se pueda divorciar a alguien, ¿cierto? Pues realmente la pornografía es infidelidad. Sabemos lo que dijo Jesús, ¿cierto? Si miras a una mujer con deseo, ya pecaste con ella en tu corazón. Ahora, la pornografía produce más ganancias que todas las compañías de las nuevas tecnologías juntas. Microsoft, Google, Amazon, Yahoo y Apple. Y sabemos que lo que es Google es demasiado dinero. Microsoft, ¿quién era el hombre más rico del mundo? El creador de Microsoft, Bill Gates, ¿cierto? Y genera más plata que todas ellas juntas. Entonces, imagínense qué poder tiene esto en el mundo. La palabra sexo es la más escrita en todos los motores de búsqueda. Más del 35% de descargas que se hacen en web son de sitios pornográficos. El 20% de los hombres consumen pornografía en el trabajo. El 10% de los adultos admiten su adicción a contenido sexual en Internet. De cada 3 personas que visitan sitios pornográficos en Internet para adultos, 2 son hombres y 1 es mujer. O sea que ataca más, o esto es algo que consumimos más los hombres, ¿cierto? Es donde está pues como la falla más grande. Pero las mujeres ya últimamente también esa cifra está creciendo demasiado. Más de 9 millones de mujeres acceden a sitios para adultos cada mes y este número crece cada día. Sigamos. Ahora, estos son los rangos de edad, que es algo increíble. Dice, 11 años es la edad media para iniciar el consumo de pornografía. Dice, 1 de cada 10 consumidores tienen menos de 10 años. 1 de cada 3 niños entre 10 y 14 años visitan estas páginas con alguna frecuencia. El 81% de los niños entre 13 y 18 años afirman haber observado pornografía como una conducta normal. 96% de los hombres afirman haber sido expuestos o haber consumido pornografía durante la adolescencia. Y 63% de las mujeres afirman haber sido expuestas o haber consumido pornografía durante la adolescencia. Porque pues no necesito preguntar, ¿cierto? ¿Quién de acá no ha visto pornografía alguna vez? Así sea por accidente. Imagino que todos, ¿cierto? Porque el mundo está en este momento completamente pornificado. Características de la pornografía. Está destinada principalmente a los hombres. Edifica el placer. ¿Cómo que edifica el placer? Lo que hablábamos ahora, ¿cierto? O sea, genera unas expectativas que no tienen nada que ver. Y usted piensa que cuando vaya usted a estar con una mujer, usted va a hacer lo mismo que hace ese man y esa vieja va a ser igual así como sale ahí. Y la mujer va a ser igual a la mujer que sale en esos videos. O sea, lo edifica. Usted tiene una idea errada de lo que es realmente tener una relación sexual. Despierta nuevos deseos. Esto no se queda solamente ahí. No es solamente que usted la vio y ya no. Usted le va a despertar nuevas cosas. Usted va a querer reproducir lo que está viendo en ese video, que generalmente no es nada bueno. Hace la transgresión su meta. Cada vez las industrias pornográficas hacen que los videos sean peores, sean más explícitos, sean más... Álvaro ahorita usa una palabra para hablar de la transgresión. Me gusta esa palabra. No sé si recuerdas. ¿No recuerdas? Usa una palabra para hablar acerca de la transgresión que de verdad, o sea, cada vez esas industrias hacen cosas peores porque las personas cuando consumen pornografía quieren ver algo más explícito, o sea, que genere más, no sé, un placer diferente. Proyecta una gran mentira, igual lo que veíamos ahora, ¿cierto? O sea, nada de lo que pasa ahí es real,
ni cuánto dura, ni cuánto mide, nada de esas cosas, ¿cierto? O sea, es real, pero realmente eso no se ve en el común, o sea, esas son cosas que son atípicas, pero pues el hombre que ve eso, la mujer que ve eso, pues obviamente va a querer, y si no tiene lo mismo que tiene ese hombre, se va a sentir mal. Entonces eso genera un daño emocional y en la conducta. Y el consumo insensibiliza tanto en que tú ya no te sientes cómodo viendo la misma escena, tanto como que insensibilizan las relaciones, porque ahorita vamos a ver qué genera en el cerebro esto, que es algo muy delicado, pero ya las relaciones cambian, o sea, ya no se siente feliz al compartir con su familia, porque la dopamina, la pornografía lo que hace, o sea, lo vamos a ver qué ocurre en el cerebro. En el cerebro pasa algo muy particular, ¿cierto? Hay un lugar en el cerebro que se llama el centro de la recompensa. Centro de recompensa, desde que se encarga esa parte del cerebro, es cuando usted se esfuerza y hace algo, ese centro de recompensa lo hace a usted sentir satisfacción por haber llegado a esa meta. Por ejemplo, cuando usted come, el centro de recompensa le da a usted una satisfacción. Cuando usted hace ejercicio, cuando usted cumple una meta. Eso es lo que hace el centro de recompensa. Y a través de eso también se genera algo que se llama hipofrontalidad, que es una enfermedad. Voy a leer algo acá para que nos podamos poner un poquito más en contexto. Voy a leer un poquito del centro de recompensa. Dice, en lo más profundo del cerebro hay algo llamado centro de recompensa. Tú tienes uno, tu perro tiene uno, un mono tiene uno. El trabajo del centro de recompensa es liberar en el cerebro una sustancia química del placer llamado dopamina, como respuesta a comportamientos que consideramos positivos, como comer alimentos sabrosos, hacer un buen entrenamiento o disfrutar de un beso. La dopamina le dice a nuestro cerebro, oye, esto es algo bueno, sigue haciendo esto, y envía ese mensaje de una manera tan poderosa que acabamos por estar dispuestos a hacer cualquier cosa que desencadene ese proceso. Normalmente es un gran sistema. El problema, sin embargo, es que este proceso puede ser secuestrado a través de la pornografía. Y ahora vamos a ver la hipofrontalidad. Como hemos hablado antes, el centro de recompensa de tu cerebro es algo que compartes con la mayoría de los mamíferos. Ahora hablemos de la parte del cerebro que te hace únicamente humano, la corteza prefrontal. Mientras que el centro de recompensa es una gran parte responsable de los deseos, la corteza prefrontal es en gran parte la responsable de poner freno a esos deseos cuando es necesario. Entonces, por ejemplo, usted está viendo Netflix y usted está viendo una serie, está enganchado, pero resulta que usted mañana tiene que madrugar y usted no está ahí enganchado, no, vamos a ver un capítulo más. Y la corteza prefrontal le dice a usted, no, pare porque mañana tiene que madrugar. Deténgase. Ese es el trabajo de esa parte de nuestro cerebro. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar la pornografía y empezamos a llenar nuestro cerebro de dopamina, esa corteza prefrontal pierde todo poder. O sea, usted ya no va a ser capaz de decirle no a la pornografía. Y eso mismo pasa con las drogas. Es lo mismo. Usted consume drogas, el cerebro se llena de dopamina, más de la que debería tener, y la corteza prefrontal ya no le puede decir a usted, después de hacerlo muchas veces, ya no le puede decir a usted, deténgase. Entonces eso nos vuelve en ¿qué? En adictos. Eso es lo que pasa con las drogas. Lo que decía ahorita José de la heroína es real. Pues no más que la heroína, pero yo había escuchado antes, no sé, de pronto han cambiado los estudios, que genera las mismas sensaciones que una persona que consume heroína, que una persona que consume pornografía. Pero también dicen los expertos que la heroína, usted después de un tratamiento, usted puede limpiar, usted se puede desintoxicar. Pero usted cómo desintoxica su cerebro, las imágenes, ¿cómo lo hace? Es un problema grave. Y más allá también de lo que genera eso, como su cerebro se llena de tanta dopamina, o sea, dicen que es la hormona como de la felicidad. Solamente usted a través de eso va a encontrar felicidad, pero usted ya no va a encontrar felicidad con lo que vivíamos ahora, en hacer deporte, compartir con su familia, genera dopamina, pero usted ya no le va a parecer suficiente. Entonces usted se vuelve una persona insensible, una persona que no disfruta hacer ejercicio, comer. Todo eso nos llena tanto, o sea, es como una sobreintoxicación en el cerebro de dopamina, y eso nos hace mucho daño, mucho daño.
Listo, ¿cómo está la iglesia? Vamos a ver unas estadísticas de la iglesia en cuanto a la pornografía. Vea, datos de consumo de pornografía en la iglesia. De 100 personas le preguntaron, 93 de esas personas consumen pornografía dentro de la iglesia, o han visto, lo han visto alguna vez, ¿cierto? Tal vez no son adictos, pero alguna vez han visto. Dice que el 40% una vez por mes mínimamente. 43% es una cifra alta. El 23% una vez por semana mínimamente en la iglesia. O sea, no estoy hablando ya a nivel mundial, estoy hablando dentro de los cristianos. Varias veces por semana el 17%. Igual sigue siendo, o sea, entre los dos primeros, no, hasta el del 40% ya hay una adicción. Una vez por mes usted tiene que visitar un sitio pornográfico dentro de la iglesia de Jesucristo. Y no estoy hablando de que no debamos serlo, ¿cierto? Porque somos cristianos, porque realmente es un problema y lo primero que tenemos que hacer es identificarlo como un problema y que está acá, está con nosotros, y lo peor está viviendo en lo secreto, porque no somos capaces de hablar, porque una de las grandes fortalezas de la pornografía es la vergüenza. No nos atrevemos a hablar de eso. Vamos a ver en cuanto a los hombres y las mujeres en sus edades. A lo que vemos acá, antes de los 9 años, 18%. La edad ha bajado, primero era a los 10 años, pero ahora el niño desde 8 años ya están expuestos a la pornografía. ¿Cuántos años tiene Manuel? 11. Está grande. Jorge tiene un gran reto. Y qué bueno que esté acá, porque hay que hablarle a los niños de la pornografía. Porque leía yo que si usted no le habla a los niños de la sexualidad, le va a hablar el amigo y le va a hablar internet. Y no le va a hablar de una buena manera. Entonces, qué importante eso. ¿Quién tiene hijos acá de 8 años? De pronto hay alguien que tenga hijos de 8, 10. ¿Cuánto? La niña, expuestísima. Mi sobrino tiene celular como desde los 3 años, expuestísimo mi sobrino. Instagram, Facebook, redes sociales. Antes de los 12 años, 54%. Igual para los hombres, igual para las mujeres en la iglesia. Antes de los 16 años, 71% las mujeres y 93% los hombres. O sea, a esa edad ya está enganchado el que empezó a ver pornografía. Y antes de los 20 años, el 88% las mujeres, 99% los hombres. Ahora las maneras en las que quedamos enganchados muchas veces. Dice, vio por un amigo en la escuela, ahí estoy yo. Los amigos en la escuela, los amigos de afuera. Una vez íbamos por allá, yo vivía en Altagracia, estábamos para un encuentro y nos encontramos un montón de CDs. Y resulta que mis mejores amigos permanecían solos en la casa. Cuando fuimos a ensayar los CDs, adivinen qué era. Y ahí nos quedamos, enganchados. Y uno pensando que es algo bueno, pero no, Dios mío. Vio por iniciativa propia, escuchó alguna vez y decidió ir a internet. Buscar, dice que las mujeres 31%, vea que las mujeres en esta tienen un índice más grande, o sea, ellas decidieron hacerlo. En la primera la vio por un amigo en la escuela 18 y 44, en la vio por una iniciativa propia las mujeres 31%, hombres 26%, y vio por accidente las mujeres 36% y los hombres 18%. Listo, ¿qué les ha parecido estas casas estadísticas, alarmantes o no? Y lo último que vimos fue aquí en la iglesia de Cristo. Eso fueron unas estadísticas que se hicieron también en Estados Unidos. Inclusive un pastor que yo sigo, él decía que por cada 10 hombres en la iglesia, líderes, 7 están enganchados en la pornografía. Son estudios que hacen en Estados Unidos. Así que aquí ¿cuántos somos? Por ahí 20. Saquemos cuentas, hermanos. Ahora vamos más profundo al tema de la iglesia. La pornografía como idolatría. Yo quiero leerles Ezequiel capítulo 8 rápidamente. Dice, en el día quinto del mes sexto del año sexto, yo estaba sentado en mi casa junto a los ancianos de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí y entonces miré y vi una figura de aspecto humano de la cintura para abajo y ardía como fuego de la cintura para arriba. Brillaba como el metal refulgente. Aquella figura extendió lo que parecía ser su mano, me tomó el cabello y el espíritu me sostuvo entre la tierra y el cielo.
y en visiones de Dios me llevó a la parte del norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Muchos dicen que ese ídolo que provoca los celos de Dios, está Ezequiel, cierto, lo están llevando en una visión al templo de Dios. Dice que a la entrada del templo de Dios había un ídolo que le daba ira a Dios, que le daba celos en toda la entrada. También me dijo: hijo de hombre, ve las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario, pues verán aún abominaciones peores. Dicen los estudiosos que esa primer estatua que estaba ahí era una estatua dedicada a los dioses de la sexualidad. Entonces, partamos de ahí. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había una abertura. Sabemos que el atrio en el templo es donde están los, ¿cómo se llaman? Los sacerdotes, en el atrio. Entonces me dijo: hijo de hombre, cava en el muro. Yo cavé en el muro y me encontré con una puerta. Entonces me dijo: entra y observa las abominaciones detestables que allí se cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi grabadas todo tipo de figuras de reptiles y de otros animales impuros y de todos los ídolos de Israel. 70 ancianos israelitas estaban de pie frente a los ídolos rindiendo culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incenciario. De ellos subió una fragante nube de incienso. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los ancianos israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: el Señor no nos ve, el Señor abandonó esta tierra. Y añadió: ya los verás cometer mayores abominaciones. Y luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte, y allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún los verás cometer mayores abominaciones. Y me llevó al atrio del interior del templo, a la entrada del templo. Entre el vestíbulo y el altar había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas del templo del Señor. Y me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? ¿Tan poca cosa les parece Judá cometer tales abominaciones? Aquí también he llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. Mira cómo me enardecen pasándose por la nariz sus pestilentes ramos. Todos esos dioses que mencioné ahora son dioses dedicados a la sexualidad. Son dioses que cuando usted los adoraba, usted tenía que acostarse con un montón de mujeres, y eran en el templo de Dios. Dice que cuando él entró, vio que y hay otra versión que dice que ellos miraban fijamente a unas imágenes en las paredes, pero en lo oscuro. ¿Qué más puede ser eso sino también pornografía? La pornografía es idolatría, y es una idolatría que quita el lugar de Dios, en donde supuestamente lo encontramos, que es en lo oscuro, o sea, en lo secreto. Porque allí en lo secreto, como les decía ahora, esto es un pecado que se vive en lo secreto, porque allí en lo secreto estamos adorando cuerpos, nos rendimos a ellos, dedicamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía a ese tipo de ídolos. Es algo grave, ¿cierto? Es algo muy grave, y más grave porque lo estamos viviendo en la iglesia, ¿cierto? Los hijos de Dios estamos pegados a esto. Consecuencias de la pornografía. Bueno, aquí en Ezequiel, la consecuencia de todo eso que hacían estas personas era que Dios iba alejando su presencia de a poco. Primero se desplazó hacia la puerta, después fue saliendo hasta que la presencia de Dios salió completamente de la ciudad. Usted lo puede leer en los capítulos 9, 10 y 11. La presencia de Dios. La consecuencia de la pornografía es que la presencia de Dios se va. ¿Por qué? Por la misma idolatría. Insensibiliza, que eso lo veíamos ahora, promete satisfacción sexual, pero en realidad la reduce. Atrofia nuestra capacidad de ejercer dominio propio, que es la habilidad de resistir tentaciones inmediatas para lograr metas a largo plazo. Eso es lo que veíamos acerca de lo que hace en el cerebro, ¿cierto? De la dopamina, de que la corteza prefrontal ya no tiene poder. Ahí está el versículo: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Esclaviza, es un vicio, una adicción. La persona esclavizada a la pornografía jamás se sacia y siempre va a querer más. Lleva a las personas a preferir el mundo de la fantasía por encima del compromiso del matrimonio. Ahorita el hermano decía algo que es muy cierto, ¿cierto? El que se queme, no, mijo, coja y cásese. Pero la paz es que la pornografía nos persigue hasta el matrimonio. Si no lo hablamos, hasta allá nos lleva. Y yo soy
un testigo de eso en mi vida. Demerita a la mujer, lleva a los hombres a verla como un animal o un objeto para saciar sus pasiones. La pornografía hace que el hombre compare a su esposa con modelos de cuerpos perfectos y lleva a la mujer a odiarse. Eso es algo tremendo, lo que genera que la esposa se dé cuenta que el hombre está consumiendo pornografía. Consecuencias también, dice, aflicción matrimonial, separación y divorcio, disminución de la satisfacción sexual, disminución de la intimidad sexual, infidelidad, gastos excesivos, deudas, disminución de la seguridad laboral. También da depresión, ansiedad, estrés. A veces los jóvenes están estresados, ¿usted no ha visto? Están deprimidos, unos porque no tienen celular. Cuando se sueltan del celular, se sienten deprimidos, se sienten estrés, sienten depresión, pero también la pornografía genera mucho eso. Gustos sexuales alterados, peor calidad de vida y salud, problemas de intimidad en la vida real, intimidad en general. O sea, no comparte con nadie la persona que está así. Bueno, vamos ya llegando al final y ¿cómo ser libres del pecado de la pornografía? ¿Será que se puede ser libre? Es una lucha. ¿Usted cree que esa lucha termina? Después de que usted entró ahí, luche con eso toda la vida. Pero Dios es fiel y Dios promete que nos va a liberar. Primero es conocer nuestras debilidades. ¿Qué situaciones nos pueden llevar a la pornografía, a la masturbación y a la fantasía? El cerebro libera una hormona. Cuando usted está estresado, lo que pasa en el cerebro es que se libera una hormona que se llama el cortisol. Entonces, generalmente usted lo que quiere hacer es eliminar ese cortisol de la manera más rápida posible. Y que para eliminar el cortisol que existe, la dopamina. A veces estamos estresados y no, la pornografía es mi escape, ¿sí? Reconocer que tenemos la necesidad de llenar un vacío emocional o el deseo de vengarnos de alguien, de la vida o de Dios. Vacíos de la infancia, maltrato. Yo ahorita les voy a contar un poquito de mi testimonio y cómo pude llegar a entender en parte esto. Saber que la soledad, el estrés, el sentirnos vacíos y el temor pueden hacernos caer. Identificar si una película, una imagen, un recuerdo son una tentación. Deshacernos de lo que pueda hacernos caer. Internet, películas, música, redes sociales. A mí me tocó cerrar todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Ya no es posible. Si sabemos pues que eso nos lleva a caer. Evitar ver televisión después de cierta hora. Mantener abiertas las puertas de nuestras habitaciones y de la oficina, o sea, no estar solos. Tener a alguien a quien podamos rendirle cuentas, importantísimo ese punto. Reemplazar los placeres pecaminosos por placeres puros, deporte, aprendizaje, tiempo con las personas que amamos. O sea, esa dopamina que generamos a través de la pornografía, esas conductas, es una dopamina mala. Pero ¿cuál es la dopamina buena? Eso que vemos al final. Deporte, eso es dopamina buena. O sea, le nutre de verdad. Aprendizaje, dedicar tiempo a aprender algo, usted superar metas. Tiempo con las personas que amamos, pasar tiempo con las personas que amamos también. Dopamina de la buena. ¿Hace cuánto usted no pasa tiempo con una persona, con las personas queridas? Porque a veces por estar pegados al celular. Bueno, antes de eso yo quiero contarles un poquito de mi historia para ya ir terminando. Y yo empecé enganchado en la pornografía más o menos entre los 2 y los 13 años. Resulta que conocí una vecina. Tenía unos amigos y conocí a una vecina mucho mayor que yo y esta vecina me incitó de una mala manera a conocer la sexualidad. Un niño a esa edad no está preparado para entender la sexualidad aún, sí para que le hablen, pero no para estar expuesto a eso. Yo fui expuesto a eso y a través de mis amistades en la pornografía quedé enganchado. Pero yo creía que yo lo podía dejar cuando quería y verdad. Yo cogía un tiempo, veía pornografía, después lo dejaba y bien, hasta que yo llegué a los pies de Cristo. Y yo me acuerdo una vez, yo siendo cristiano por ahí un año, y caí en pornografía y ese día me arrepentí, fui a los pies de Dios y Dios como que me liberó de una manera sobrenatural. Pasaron más o menos unos 3 años y una relación equivocada con una amiga me enganché otra vez. La pornografía, pero ya ese enganche fue, caiga, arrepiéntase,
caiga, arrepiéntase. No le contaba a nadie, después le conté a mi pastor, resulta que mi pastor no sabía cómo darle tratamiento a eso, que eso es otra cosa que pasa, como estos temas no se hablan, no sabemos qué hacer cuando alguien nos dice, venga, estoy en pornografía, ¿qué hago? Muchas de las respuestas son, no, eso es normal, no, vea, eso ore más. Y esa no es la respuesta. No, eso le pasa a todos los hombres. Esa no es la respuesta. Entonces, lo que pasaba con mi pastor es que él no sabía cómo darle tratamiento y yo me sentía muy solo. Yo después decía, no sirve de nada contarle a nadie porque no me ayudan. O sea, yo voy a vivir esto solo y se va a salir de esto solo. Grave error. Usted la pornografía no puede salir solo. O sea, esa es una. Con Dios y con una persona que lo acompañe. Y así me fui toda la vida cayendo, volviendo. En ese tiempo mi esposa era mi amiga, ya sabía, pero pues yo no le contaba a detalle porque me daba vergüenza. Y así hasta que ya me hice novio de mi esposa. Y yo sabía que tenía ese problema, pero yo decía, cuando me case esto se acaba. Yo me caso y ya. Gran mentira, hermano. Yo me acuerdo que yo antes de casarme, yo tuve un proceso con un pastor a una iglesia donde iba. Y él me decía, Cristian, usted tiene que solucionar esto acá, o sea, darle corte, porque esto lo va a perseguir a usted. Porque es que su esposa no va a querer estar con usted todo el tiempo. ¿Qué va a hacer usted en los tiempos cuando esté embarazada? Que va a haber un tiempo que usted obvio no va a poder estar con ella, cuando tenga el periodo. Y él me decía eso, pero yo no, o sea, yo no le hacía caso, pues yo decía, no, eso yo sé que cuando esté dentro de mi corazón, yo decía eso, o sea, me creé esa mentira. Mentiras, casado, después de estar casado, a los 3 meses, ¡pa! Una recaída. Y yo, callado. Y mi esposa sí me preguntó varias veces, Cristian, ¿tú estás bien? ¿Cómo estás de tu? Y yo, no, yo estoy bien, yo estoy melo. Mentiras. En ese año fueron 3 veces. Cada 3 meses una recaída. Estaba solo en mi casa por mi trabajo y estaba estresado. Reconocía eso después, estaba estresado y el computador caía. Después de esa 3.ª vez, pues por la gloria de Dios conocí un ministerio a través de Instagram, se llama Libres en Cristo, que es el ministerio al que pertenezco hoy en día, y había el pastor líder de eso, estaba diciendo, hablando de unos cursos. Y yo no tenía plata, pero yo cogí, saqué la tarjeta de crédito y pagué el curso y me inscribí. Y esa misma inscripción me llevó a decir, en mi corazón Dios me dijo, tienes que decirle a tu esposa. Uy, hermano, eso es la cosa más dura que yo he hecho en los casi 2 años que yo llevo de casado. Lo que le generé a mi esposa a través de eso, que es una infidelidad. Duro, muy duro. Pero a través de ese proceso yo entré en el proceso de reconocer que tenía un problema y que tenía que luchar con eso. Y que nosotros tenemos un enemigo que se llama el diablo. Y el diablo, usted no lo sabe, pero el diablo ya le declaró la guerra a usted desde el primer momento que usted decidió aceptar a Cristo en su corazón. El diablo dijo, este man es como si mi objetivo de guerra, lo tengo en el blanco. Y así. Y no ha sido fácil después de ese proceso. Y han habido muchas recaídas, muchas. Pero yo tengo clara una cosa. Yo estoy en una guerra y yo no me voy a dejar derrumbar. Entonces, a través de eso he generado varias estrategias. Una de esas estrategias es tener a alguien al lado. Entonces, por ejemplo, acá está Yesid, que es el que me acompaña. Un tiempo me acompañó el pastor Jaime. Y con Yesid intento todo el tiempo estarle reportando cómo va mi vida. Lo mismo ya con mi esposa. Si usted quiere salir de la pornografía, hay un versículo en 1 de Juan que dice que tenemos que vivir en la luz. Porque si no vivimos en la luz, somos unos mentirosos. ¿Qué es vivir en la luz? No es que usted no va a pecar, no. Porque hay personas que dicen que los cristianos no pecamos, y no es que no pequemos, los cristianos no practicamos el pecado. ¿Y cómo así que no practicamos el pecado? Quiere decir que usted todo el tiempo está confesando. Eso es vivir en la luz. Usted cayó, mi hijo, y Señor, aquí estoy, caí. Usted cayó y otra vez. Eso es vivir en la luz. No es que usted no peque, no, es que usted su vida la tiene a la luz de Dios. Y ese es el proceso en el que yo he estado. No es fácil. Uy, hermanos, yo les digo una cosa. Una de las cosas más difíciles para mí es estar confesando mis fallas. Y eso no es solo eso es para todos los hombres, porque a los hombres nos enseñaron a no mostrarnos débiles. Y eso es una gran mentira del diablo. Es una gran mentira.
El hombre puede vencer sus adversidades cuando se muestra vulnerable. Y eso es lo que requiere Dios de nuestras vidas. Entonces, hermano, mi intención con esto es hablarle a usted a su conciencia. Porque como vimos, cuando yo vi esas estadísticas, yo dije, parce, yo estoy seguro que acá hay alguien que está en secreto peleando con la pornografía. Hermano, salga a la luz. Salga a la luz y busque ayuda. Conclusiones. Bueno, la pornografía nos afecta en 3 áreas: en la relacional, lo veíamos, ¿cierto? En la mental y en la espiritual, ¿cierto? Lo veíamos en la relacional, ya nuestras relaciones con las personas y nuestras relaciones íntimas no vuelven a ser las mismas. La mental, pues veíamos lo que genera esto con la dopamina, con la corteza prefrontal. Y en la espiritual, la pornografía aleja la presencia de Dios, porque es idolatría. Y en Romanos 6:13 al 14 es el versículo que más me ha ayudado en este proceso. Dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas personas dicen, es que la Biblia no dice nada de la masturbación, y una vez un pastor muy conocido hizo mucho daño con ese concepto, porque él dijo, la pornografía no tiene nada malo si usted no se imagina a nadie. ¿Quién se puede masturbar si no tiene una imagen en la mente? Entonces eso lo que ha generado es que muchas personas practiquen esto y piensen que no está mal. No, ese es el versículo que habla de que no presentemos nuestros miembros al pecado. No debemos hacerlo, o sea, no está bien, la masturbación no está. Es que yo soy hombre y yo tengo que suplir mis necesidades. Es una mentira. Una mentira del diablo. Yo tenía un estudiante que decía, no, es que yo cuando yo no me masturbo a mí me duelen los testículos, decía. Yo le decía, se llama Matías, es una mentira, hermano, o sea, el diablo lo cogió a usted y le ha hecho mucho daño. Entonces, este problema nos está dañando y nos está dañando a nosotros los hombres. Hasta que los hombres no levantemos la mano y digamos, sí, tengo un problema, no va a pasar nada. Y una proposición, busca ayuda. No estamos solos. Lastimosamente, siendo muy sincero, la iglesia tiene pocas herramientas. A veces en la iglesia en la que nos congregamos, a veces las personas no saben, pero hay herramientas. Aquí le tengo varias. Usted tiene problemas con caer en su celular. Hay aplicaciones que bloquean el contenido pornográfico. Hermano, si tenga usted que pagar e invertir, hágalo. Saque su plata para ser libre. Créame que estar bien y sentirse a cuentas con Dios es algo que no tiene valor. El Ministerio Libres en Cristo, a ese Camino de Libertad, es el curso al que yo me inscribo, al ministerio que yo pertenezco. Yo en este momento soy mentor de muchachos que tienen problemas de pecados sexuales y la general es la pornografía. O sea, hay muchos pecados sexuales, pero en general es la pornografía. Se llama Camino de Libertad. Podemos escribir este curso. Usted entra, usted tiene un mentor ahí al lado suyo orando por usted, contestándole las lecciones. Es un curso de 1 mes y vale mucho la pena. Créame que sí, vale demasiado la pena. Hay un curso gratuito que se llama 40 días para la libertad. Y hay un libro que también me base que se llama GPS Sexual, excelente. Si alguien lo quiere, me puede escribir, se lo envío. Es un curso también, ese libro es muy bacano. Hay una aplicación también que se llama Covenant Eyes, Pacto con los Ojos. Es una aplicación cristiana. En esa aplicación usted paga, es económica. Usted paga y usted pone una persona que lo va a cuidar. Y a esa persona que lo va a cuidar a través del correo le llegan todos los pantallazos de su computador y de su teléfono. Una vez yo estaba así, tuve una recaída y yo tengo en Libres en Cristo, tenemos mentores por encima de nosotros que nos cuidan. Y yo una vez tuve una recaída y yo no le dije nada, cuando voy mirando los pantallazos y ahí estaba yo, me tocó así. Tal vez él no lo había visto, pero y eso nos ayuda a ¿qué? A estar libres, a estar limpios, confesar. Es tan difícil, pero es muy liberador. Hay una página en Instagram que se llama Discipulado Sexual. Y Dale una Vuelta, también Dale una Vuelta es una página española que se dedica a desmentir todos los mitos de la pornografía.
y también es una ONG, que es una organización que se encarga también a nivel de la política y todo, buscar cómo reducir esos índices tan altos de pornografía, de cómo los niños, porque la pornografía está afectando también a los niños de una manera horrible, la prostitución, la trata de blancas, o sea, es la empresa, la industria mejor paga en el mundo, o sea, ellos tienen recursos donde sea y ellos están dispuestos a resolver la necesidad de cualquier persona loca. ¿Quién se vio esa película de los niños de Sonidos de Libertad? Brutal, muy buena película. Esos traficantes son patrocinados por las industrias pornográficas. Entonces también eso es una cosa para decir, no puedo participar de eso, porque cada vista que hago está ayudando a esas industrias a que trafiquen con niños. Y sobre todo, acércate a Jesús. La pornografía es un problema del corazón, es un problema que tenemos aquí, que viene con el pecado original. Hasta que nosotros no nos acerquemos a Jesús de una manera real, lo vamos a quitar, nos va a perseguir a donde sea que vayamos. Y esa es la primera. Realmente la primera es acércate a Jesús, y la segunda es buscar ayuda. No podemos vivir esto solo. La idea es que esto se reproduzca y vamos a ayudar a más hombres, porque en este momento hay hombres esclavos que no saben cómo salir. Una de las más grandes cifras en el mundo son los suicidios en los hombres. Se suicidan 3 veces más que las mujeres. Es algo alarmante. ¿Y por qué pasa eso? Por lo que se guarda en el corazón. Porque a veces nosotros nos sentimos tan encerrados en este tipo de cosas, en deudas, y no lo expresamos con nadie, que la manera en la que explotamos es que nos pase eso. ¿Sí? Pensamos en acabar con nuestra vida porque no somos capaces, y yo he estado ahí también. Yo no entendía ese pecado, no entendía. ¿Por qué? Porque soy adicto a esto, que bajo. Pensaba muchas cosas de mí, tenía vergüenza, pensaba que Dios estaba enojado conmigo, que yo veía eso y no me quería. Mentiras. La palabra dice que Dios es grande en misericordia, es lento para la ira. Dios no se enoja fácilmente. Podemos volver a tener comunión con Dios. En el momento que vayamos a Jesús, nos arrepintamos, y créame que algo va a pasar y busquemos ayuda. ¿Qué tal si oramos, hermano?